Bienvenida, doctora, a un nuevo segmento de nuestro centro de estudiantes denominado Seduca Entrevistas. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Marianela, ¿vos? Bien, todo bien, muchas gracias. En primer lugar, le agradezco tanto en nombre mío como del centro por brindarnos su tiempo para poder llevar a cabo este encuentro. Para comenzar, me gustaría pedirle que haga una breve introducción sobre usted, para aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos cuente quién es o qué hace. Bueno, yo soy Daniela Dupuy, actualmente soy fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy profesora de muchas casas de estudio relacionadas siempre con la temática penal en el área de las investigaciones de entornos digitales y todo lo que implica el desenvolvimiento de los fiscales, de los jueces y de los defensores en el juicio oral y público. Y trabajo, bueno, hace muchos años como fiscal y me formé también en la justicia federal, mis primeros años apenas, cuando ya todavía no me había recibido, trabajé muchos años en la justicia federal y después concursé en el cargo de fiscal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, actualmente dedicada a lo que es el cibercrimen en sí. Es muy interesante, la verdad, esa trayectoria y justo era esa la pregunta quizás inicial que quería hacerle, cómo fueron sus inicios en el mundo del derecho. Así que no sé si quiere ampliar quizás un poco más o puede comentarnos un poco en profundidad también. Sí, bueno, básicamente yo mis inicios siempre me gustó muchísimo estudiar derecho, siempre fui como una apasionada de esto, del derecho penal, no de cualquier derecho, sino no de cualquier área, ¿no? Pero me gustaba mucho desde chiquita el derecho penal y tuve la suerte de que cuando estudiaba en la Universidad de Buenos Aires me dieron la posibilidad de entrar en ese entonces como meritorio en una fiscalía penal federal. Trabajé varios años allí, hice toda mi carrera allí y mientras tanto hice mi máster en Derecho, hice mi doctorado en España, me capacité un montón porque creo que la única manera de poder llegar, digamos, a ocupar una posición medianamente digna es estudiando mucho todo el tiempo, me sigo capacitando, sigo investigando muchísimo para investigar mejor y bueno, luego de haber hecho muchos posgrados, máster y doctorado y demás, empecé simultáneamente con la carrera de la docencia, que me gusta muchísimo, realmente me gusta mucho poder transmitir las experiencias, ¿no? No quizás, eh, no sé, repetir un código penal o un libro, sino poder todo eso ir ligándolo, ir analizándolo a través de las investigaciones del día a día, ¿no? Siempre digo que es como que desde el equipo de la Fiscalía siempre podemos contar ese plus de la investigación, aparte de, lógicamente, saber de dogmática penal y conocer la estructura de los elementos normativos del tipo, de la teoría del delito en el ámbito penal, por ejemplo, es muy, pero muy importante también la expertise, la experiencia que cada uno tenga desde su lugar, desde un estudio, de una fiscalía, desde un juzgado, asesoría, lo que sea, pero siempre suma y mucho. ¿Y qué la llevó a querer especializarse en los delitos informáticos? Bueno, soy un poco inquieta, entonces cuando pasé del foro federal al foro de la ciudad, que eran en ese momento contravenciones y muy pocos delitos. Y la realidad es que me gustaba porque paralelamente a eso aprendí a litigar, aprendí a cómo realmente se desenvuelve un fiscal en un juicio oral. Lo aprendí porque fui a diferentes cursos, me capacité afuera del país y demás, y eso me fascinó, pero me empecé a dar cuenta que había muchos delitos que se cometían a través de las redes o a través de internet y que los fiscales no sabíamos cómo abordar la investigación de esos delitos. Así, había como una especie de laguna ahí, ¿no? Que todos sí estábamos muy formados en lo que es la investigación y lo que es la evidencia física, pero no en lo que era la evidencia digital. Y es allí que hicimos una propuesta, en ese momento le hice una propuesta a quien era fiscal general y a ver si nos podía especializar una fiscalía.
Y en realidad la respuesta de él en su primer momento fue, no, porque en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay tantos delitos que se cometan a través de Internet. Entonces le pedí un año, le dije, dame un año. Si en un año no te doy ninguna respuesta, volvemos al estado anterior. Pero si realmente te brindo una respuesta, ojalá que puedas esta fiscalía hacerla definitiva. Y fue así como en un año trabajamos mucho, mucho. Tengo un equipo tremendo, un equipo muy, pero muy bueno, que lo tengo hace como 10 años y son realmente muy buenos todos ellos, cómo trabajan y cómo estudiamos, cómo nos perfeccionamos y demás. Hicimos un buen trabajo y a partir de allí la fiscalía quedó como definitiva. Pero fíjate vos que eso fue en el año 2013 y en la actualidad el fiscal general actual, que es Juan Bautista Maíquez, creó la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas y lo que hizo fue unir los recursos humanos de las 3 fiscalías existentes especializadas en delitos informáticos, porque cuando se creó allá por el año 2013, a los 2 años no dábamos abasto con la cantidad de casos. Entonces, fue ahí que se nos ha creado 2 fiscalías más para que entre 3 fiscalías le hiciéramos frente a esta problemática. Hoy estoy a cargo de una gran unidad que nuclea a todos los investigadores de estas 3 fiscalías, sumado a algunos psicólogos, o sea, digamos, es una unidad fiscal que tiene como un alcance multidisciplinario, ¿no? Abordamos toda la problemática de las investigaciones de cibercrimen, desde la psicóloga que acompaña, por ejemplo, al niño o a la niña que son víctimas de grooming, el ingeniero que nos hace toda la cuestión informática, el técnico que nos ayuda a investigar en fuentes abiertas, los investigadores de la parte primera de la investigación y la fiscal, que soy yo, que voy a juicio oral, con todo eso. Sí, es fundamental también contar con el apoyo de un gran equipo para poder llevar a cabo toda la actividad, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Es que si no es imposible. Y mismo también, por ejemplo, imagino que a lo largo de su carrera muchas veces también se encontró con grandes obstáculos, ¿no? Y específicamente yo le quería preguntar cuáles son aquellos grandes obstáculos a los que usted debe enfrentarse para combatir el cibercrimen. Bueno, primero más que obstáculo es lo aberrante, por ejemplo, de enfrentarnos ante ciertas organizaciones delictivas a nivel internacional que quizás se dedican a abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Esto es aberrante, pero no es aberrante porque te lo cuento así, Marianela, es aberrante porque vos pensás que todos los casos que nos llegan a nosotros, por lo general desde otros países, en donde nos anotician que argentinos están cometiendo el delito de abusar sexualmente en línea, quizás a sus hijos, a sus alumnos, a sus pacientes, y después con esas imágenes las distribuyen o las facilitan en una red de explotación sexual infantil. Cuando todos nosotros vemos todos esos videos, vemos todas esas imágenes y vemos que hay bebés chiquitos de 4, 5, 6 años siendo abusados, y no solamente la victimización es del acto en sí, sino que después la victimización es absolutamente eterna porque nunca deja de viralizarse esas imágenes. Entonces, como esta es todo lo que es la explotación sexual infantil, el abuso sexual y el grooming ocupa un gran porcentaje, un alto porcentaje del laburo, del trabajo que hacemos en la Fiscalía, te podría decir que eso es como el mayor impacto que yo tengo, ¿no? Que nunca me termino de acostumbrar, amén, que tengo millones de casos y voy a juicio en otra gran cantidad de casos y no me termino de acostumbrar a ver en vivo, en línea, porque esta es la diferencia, que cuando investigás en entornos digitales, lo ves. Cuando vos investigás un abuso sexual infantil, suponete, que no se haya viralizado o no se haya producido a través de las redes, vos tenés que reconstruir esa historia y tenés que ir imaginando y poniendo la pieza del rompecabezas
en ese gran rompecabezas. Acá lo tenés, lo ves, ¿sí? Entonces, es muy fuerte, eso es muy fuerte y es algo en donde si tengo obstáculos para combatir eso, bueno, por suerte tengo un fiscal general que nos da todas las herramientas, ¿no? Informáticas y humanas, recursos humanos para desde nuestro humilde lugar poder compartirlo desde este punto de la tierra, ¿no? Poder combatirlo. Y de hecho creo que los estamos haciendo bastante bien, al menos con mucha pasión y con mucha responsabilidad. Otro de los obstáculos que tenemos es que muchas veces las modalidades que se producen en las redes sociales empiezan a ser nuevas y complejas. Entonces ahí decís, bueno, momento, pero esta modalidad nueva modalidad no está inserta en el Código Penal. Entonces, ¿cómo juega esto con el principio de legalidad? Si vos la conducta realmente que se está cometiendo en entornos digitales pensás y creés realmente que debe formar parte del ámbito penal, ingresar al ámbito penal por un montón de características terribles que tienen esas conductas y no tenés un tipo penal que específicamente la regule. Bueno, ese es un problema que tenemos, un obstáculo que tenemos, porque si bien tenemos ley de delitos informáticos, muchas veces lo que ocurre es que estas nuevas modalidades no las podés insertar en ningún tipo penal. Como bien vos sabés, en el Código Penal, en el ámbito penal, no tenemos permitido la aplicación por analogía, entonces lo que hay que hacer básicamente es crear o legislar otro tipo penal adecuado a esa nueva modalidad. Y aquí comienza todo no sé cómo explicarte, es el túnel del tiempo, ¿no? Entre que se propone esa nueva modalidad, los legisladores entienden de qué se tratan, hacen o efectúan, en el caso que esto tome estado parlamentario, digamos, y la tipifique en el Código Penal y la tipifique bien, ¿no? Bueno, este es un obstáculo y un desafío. Y otro obstáculo que tenemos también es que muchas de las medidas de investigación o de las herramientas informáticas que necesitamos utilizar para contrarrestar el cibercrimen no están insertas en el Código Procesal Penal, ni de Cava, ni el federal, ni el de ninguna otras provincias, ¿sí? Por más que haya muchos códigos procesales penales que están, digamos, se han reformado y se han modernizado, y muchos de ellos contemplan cuestiones que tienen que ver con lo digital, ¿no? Y con lo tecnológico. Pero digamos que lo que necesitamos los investigadores para investigar en el día a día, hay algunas falencias que lógicamente esto se traduce en obstáculos. Sí, totalmente. Imagino igual también que al ser esta una cuestión tan relevante, importante, fundamental, con todo lo que usted me está contando, influye también mucho dentro de la esfera de la moral y de la ética de cada uno. Ahora, se interpreta que estos sujetos victimarios o imputados en este tipo de delitos se esconden detrás de una pantalla para esconder su personalidad y así sentir quizás que no son tan moral o éticamente incorrectos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, dos cuestiones. Primero que te diría que estas personas que cometen este tipo de delitos como son la explotación sexual infantil y el grooming, muchas veces no es que esconden su moral, piensan que lo que hacen es lo correcto, ¿sí? Tienen una disociación de su personalidad muy importante que digamos no se hacen cargo, ¿no? De eso que hacen, no lo internalizan como algo que esté mal, ¿sí? Ahora sí, claramente, el cometer cualquier delito, no nos circunscribamos exclusivamente a lo que puede ser ciberacoso online infantil, pero lo cierto es que sí, los ciberagresores, los ciberdelincuentes, tienen, digamos, un anonimato, tienen una zona de confort para cometer estos delitos que no lo tiene quien intenta robar un banco. Vos, mirá, les hago un paralelismo. Una persona se levanta un día y dice, bueno, yo voy a ir a robar un banco, me voy a quedar afuera y voy a esperar que tal persona salga de haber
cobrado o haber sacado plata del cajero, ¿no? Entonces, desde que esa persona sale de su casa, comienza a caminar hacia el banco, ya está siendo filmada por las cámaras y por los drones que hay que existen en las calles hoy en día. Llega al banco y ocurre lo mismo porque va a estar filmado en cuanto a que en ese momento estuve durante tanto tiempo esperando a que saliera la persona con su cartera llena de dinero. Luego esa persona sale, digamos que le arrebata la cartera y sale corriendo. Y otra vez esa trayectoria puede ser filmada. Vos fíjate que desde que salió quizás de la casa y se paró en la puerta del banco hasta que se hace, hasta que consuma el hecho, en muchas ocasiones tuvo oportunidad de ser, digamos, de ser individualizado y hasta de ser detenido. Ahora, si esto lo pasamos al ciberespacio, vos fíjate que la persona que elige cometer un delito a través de las redes puede elegir no solamente atacar a una persona, sino atacar a varios al mismo tiempo. Se levanta en su casa, hace un mate, se hace un café, prende la computadora y, digamos, muy deliberadamente puede empezar a cometer uno y muchísimos delitos y pueden, digamos, estar dirigidos a una o a innumerables víctimas. ¿De qué depende? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, justamente lo anónimo hace que ya no te puedo decir que sea imposible su individualización. Lo que sí te puedo decir es que va a retrasarse aún más su individualización, pero ellos también complejizan cada vez más su actuar y ellos utilizan herramientas hasta muchas veces con sistemas de inteligencia artificial o códigos encriptados que o actúan en la deep web o en la dark web, que esto básicamente dificulta a la justicia poder individualizarlos. Entonces, fíjate si lo anónimo no los beneficia en algún punto, pero no solamente para tapar la moral, si es que la tienen. Simplemente es para poder evadir la acción de la justicia, ¿no? Claro, sí. Y también recuerdo haberla escuchado hace unos años en una jornada de cibercrimen decir que al momento de planificar una estrategia, la Fiscalía no actúa sola, sino también en conjunto con las fuerzas de seguridad o con un cuerpo de investigación judicial, y que son ustedes desde la Fiscalía quienes le dan un aspecto jurídico al trabajo técnico realizado por estos grupos. Ahora, Exacto. ¿cómo es esto que menciono, claro, llevado a la práctica? Digo, ¿cómo son los protocolos de actuación? Bueno, mira, nosotros trabajamos con todas las fuerzas, pero tenemos una fuerza que está dentro de nuestro Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Y la verdad es que nosotros tratamos de trabajar en sintonía diaria con ellos, teniendo en claro cuál es el rol de cada uno. El rol de la Fiscalía es, una vez que te llega la investigación, armar tu teoría del caso o tu hipótesis de investigación del caso, es decir, bueno, ¿qué es lo que ocurrió acá? Y en base a eso, empezar a pensar todas las medidas de prueba que vas a hacer para comprobar ese hecho. Algunas de esas medidas las hace la Fiscalía y otras medidas necesitamos que lo haga el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Entonces, ese es el momento en el que le damos intervención a ellos y armamos en forma conjunta una estrategia de investigación en base a lo que el director de la investigación quiere, que es el fiscal. Siempre el que dirige la investigación es el fiscal. Y en base a eso empezamos a, digamos, a tener como idas y vueltas relacionadas con, bueno, yo como fiscal quiero llegar a este lugar. Entonces el poli me puede decir, bueno, pero mira, yo te recomiendo para hacer un camino un poquito más corto que tomemos este atajo. Bueno, muy bien, contame en qué va a consistir la metodología utilizada por esta herramienta para tomar este atajo. Mientras que él me va contando, yo voy haciendo como paso por el tamiz de la legalidad. Me veo en el juicio y digo, bueno, yo esto perfectamente lo puedo presentar en el juicio, o le digo, no, para, acá la defensa, yo si fuera defensa, acá te ataco. Entonces, fijémonos de qué manera podemos perfeccionar, y perfeccionar quiere decir actuar transparentemente, ¿no? Porque el hecho de que uno sea fiscal no quiere decir que no sea objetivo y que la investigación
debe ser impecable. Impecable quiere decir que yo tengo que respetar los derechos fundamentales, respetar las garantías constitucionales, más allá que voy a tener un juez que me esté controlando, ¿no? Sobre si realmente lo respeto o no, pero creo que básicamente es lo que nosotros como fiscales tenemos que tener, esta objetividad. Y es así donde empezamos, digamos, a armar lo que es la investigación propiamente dicha, y siempre, siempre es de cara al juicio oral. Cuando voy al juicio oral es muy probable que mi testigo estrella sea alguien de las fuerzas de seguridad, que fue quien analizó, preservó la evidencia digital, la conservó y me la presentó en un informe, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un trabajo en equipo, no es solamente, bueno, el fiscal. Primero es el equipo del fiscal. Y segundo, siempre en investigaciones donde hay tecnología por medio, tenés que trabajar con técnicos, tenés que trabajar con informáticos, ¿sí? Cada uno desde su rol se suma la expertise de uno y la expertise del otro, y se hace un buen producto para después presentar en juicio. Claro, justamente lo que mencionábamos también antes de la importancia del equipo en sí también. Y, Obvio. y mismo también, ¿cuáles son los medios que existen para prevenir este tipo de delitos? Los medios para prevenir estos delitos, ¿sabés cuál es? Para mí, la fórmula eh, que, digamos, impacta en la prevención de todos los delitos, que nosotros como ciudadanos estemos informados, todos, en general. ¿Cómo hacemos para estar informados? Y bueno, ahí viene la parte del Estado, la parte de políticas públicas buenas, firmes, claras, en donde poder informar a la población, formar a la población, sensibilizar a la población sobre todo tipo de delitos. Vos fíjate que yo te hablo desde lo que podría llegar a ser los delitos que afectan a los niños, a las niñas, a los adolescentes, como puede ser la explotación sexual infantil, como puede ser el grooming, como puede ser el abuso sexual, porque se derivan casos de abuso sexual luego de haber tenido un contacto con ellos a través de las redes, la difusión de imágenes sin autorización, pero también todo lo relacionado con los ciberfraudes, con el robo de datos, con la captación de claves, con el famoso cuento que se le puede hacer a una persona que no está informada, que quizás, no sé, el banco cambió las políticas de seguridad, entonces quiere que los usuarios cambien sus claves y sus contraseñas, entonces uno cae e incorpora la clave anterior, la clave nueva, y a los 2 minutos no tenés ni un centavo en tu cuenta. Bueno, ni hablar todo lo relacionado con los ataques de negación de servicio, con el ransomware, cuando, no sé, entras en tu computador y te encontrás con que tenés una leyenda que te dice, bueno, para recuperar los datos de tu sistema informático tenés que depositar en una billetera virtual tantos bitcoins. ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, mucha gente tiene una desinformación muy grande sobre esto, pero no tiene que tener información de cómo se investiga, de cómo se previene, tiene que tener información de que esto existe. Entonces, cuando uno sabe que esto existe y uno tiene, digamos, está sensibilizado en cuanto a que esto nos puede pasar a cualquiera, entonces ahí estamos prevenidos. Y cuando recibo un mail del banco, descreo, llamo por teléfono al banco antes de contestar ese mail. O si tengo 13, 12 años y veo que una persona desconocida se está intentando hacer amigo mío, es como que tomo las precauciones y digo, no, para esto puede ser un mayor que se hace pasar por un menor y esto puede tener consecuencias mucho peores. Entonces, bueno, información. Esa es la clave de la prevención. Sí, me imagino. Y también, bueno, como usted mencionó, nada, a nivel personal muchas veces debe ser muy duro enfrentar determinadas situaciones y no debe ser nada fácil tomar conocimiento de ciertas circunstancias particulares. Por eso me parece sumamente importante su trabajo, su esfuerzo día a día y también la perseverancia que tiene que tener y que la tiene para poder llevar a cabo esta actividad profesional. Así que, bueno, encuentro muy interesante todo lo que fue exponiendo y le agradezco nuevamente, tanto a nivel personal como en nombre del centro, por aceptarle la invitación y por formar parte de nuestro proyecto, doctora. Muchísimas gracias. Oh, por favor, Marianela, un gusto y bueno, yo estoy a disposición para todo lo que ustedes necesiten.
Muchas gracias.